Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema complicado, pero creo que esencial. Sí, bastante. Vamos a ver cómo la Iglesia Católica está, intentando cambiar su manera de hablar sobre la crisis de abusos, todo a través del lenguaje. Exacto. Tenemos aquí un análisis de un documento, Linguagem da Salvaguarda, que se basa en la Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi. Justamente, y la idea es ver cómo ciertas palabras, un vocabulario específico, no solo reflejan una intención, ¿sabes? Ajá. Sino que se proponen como una herramienta activa para intentar cambiar, transformar una cultura institucional que está muy, muy arraigada. O sea, pasar de estar a la defensiva a asumir una responsabilidad. Usar las palabras para ir hacia la transparencia, el cuidado. Eso es. Eso mismo, moverse hacia allá. Suena ambicioso, la verdad. Dejar atrás esa ambigüedad, ¿no? Esos eufemismos que a veces parecía que protegían más a la institución que a las personas afectadas. Ujú. ¿De verdad se puede rediseñar una cultura cambiando las palabras? Vamos a ver qué dice el material que tenemos. Es la gran pregunta. Claro. El punto de partida que reconoce este análisis es una crisis de credibilidad. Profunda. Sí, eso es innegable. Y subraya algo que me parece central. La forma en que se comunica sobre estos hechos ya es parte de la reparación. O todo lo contrario, ¿no? O, por el contrario, una forma de seguir haciendo daño. De ahí la insistencia en abandonar términos vagos, cosas como error moral o conducta inapropiada, cuando estamos hablando de delitos graves. Claro. Es que llamar a un abuso un momento de debilidad, eso minimiza totalmente la experiencia de quien lo sufrió. Es tremendo. Totalmente. Entonces, ¿qué propone el documento? ¿Qué dice? Propone, y más que proponer, exige claridad. Usar términos directos, palabras con consecuencias legales y morales claras. Delito, abuso sexual, abuso de poder, encubrimiento. Ajá. Y esto, claro, se conecta directamente con un principio rector que es el de tolerancia cero. La famosa tolerancia cero. Sí, pero aquí es importante, según el análisis, entender que no se plantea como un simple eslogan publicitario, digamos. ¿Cómo que no? ¿Qué significa operativamente? Significa que tiene que traducirse en acciones inmediatas, y sin excepciones, ante una denuncia que sea creíble, claro. Ya. Implica eliminar cualquier lenguaje que pueda sugerir, negociación, retraso, o que le quite peso al asunto. Entiendo. Es un intento de poner fin no solo a la impunidad de los hechos, sino también a esa impunidad que se conseguía usando el lenguaje ambiguo, ¿no? Claro. Es decir, llamar en las cosas por su nombre. Como primer paso. Ineludible. Entiendo. Antes, esa ambigüedad permitía, interpretaciones, zonas grises. Ahora la directriz es claridad radical. Exacto. Y supongo que esto se formaliza en algún lado. Mencionaste Vos Estis Lux Mundi. Exactamente. Vos Estis Lux Mundi, o BELM, para abreviar, que además se actualizó hace poco, en 2023. Ah, mira. Ese es el marco normativo. Ahí se establece este nuevo léxico que es obligatorio sobre todo para la rendición de cuentas, la famosa accountability de la jerarquía. ¿Jerarquía te refieres a? Cardenales, obispos, líderes religiosos. Y lo interesante es cómo intenta fusionar dos tipos de lenguaje que a veces parecían ir por separado, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por un lado, el lenguaje pastoral, el del cuidado, la escucha, la dignidad, y por otro, lenguaje más procesal, más legal, el de la denuncia, la investigación, la referencia al dicasterio competente en Roma. Ah, claro. Entonces, BLMI impone obligaciones concretas de protección, lo que llama tutela, y define los procedimientos a seguir. Y aquí hay un punto que me llamó mucho la atención del análisis que leímos. Se dice que la claridad del lenguaje legal no solo sirve para gestionar los casos una vez que ocurren, sino que actúa como prevención. Exacto. ¿Cómo funciona eso? Se menciona la obligación de denunciar prontamente. Ese es uno de los mecanismos clave, sí. La palabra usada en el documento original en portugués, obrigación, que traduciríamos como obligación, tiene una fuerza mucho mayor que un simple deber o una recomendación. No es una sugerencia entonces. Para nada. No es una sugerencia ética. Es un mandato canónico, explícito, para clérigos y religiosos.
¿Y qué pasa si no se cumple esa obligación, si alguien no denuncia? Ahí está el cambio fundamental. La omisión en denunciar, o sea, el no reportar sospechas fundadas o denuncias que se reciben, eso se configura en sí mismo como un delito canónico. Ah, o sea, callarse es un delito. Según esta normativa, sí. Ya no es una opción mirar para otro lado. Y esta claridad tan radical, que se supone debe ser parte de la formación continua del clero, bueno, busca romper el ciclo de encubrimiento desde la raíz. Tiene lógica. La idea es, si las reglas son transparentes y las consecuencias por no seguirlas también no son, pues se altera el cálculo para quien pudiera pensar en encubrir algo. Se desincentiva el silencio cómplice. Tiene mucho sentido, sí. La transparencia como una barrera. Ahora, si te parece, movámonos hacia el foco en la persona que ha sufrido el abuso. El concepto central que se destaca es la dignidad de la persona humana. Ese es el pilar ético y teológico sobre el que se intenta construir todo lo demás. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, Vocestis Lux Mundi intenta traducir este principio, que puede sonar abstracto, en obligaciones muy concretas. Por ejemplo, La principal es tratar con dignidad y con respeto a quienes denuncian o se presentan como víctimas, reconociendo desde el principio la gravedad potencial de lo que relatan. o sea, no es solo ser amable. No, va mucho más allá de la mera cortesía. Es un mandato de ver y tratar a esa persona como alguien con un valor intrínseco, independientemente de si su denuncia al final se prueba o no en un proceso. El análisis también menciona un cambio en el lenguaje que me pareció interesante. Pasar de hablar de víctima a sobreviviente. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué busca? Es una distinción con mucha carga, simbólica y psicológica. Ajá. Mientras que víctima, quizás sin querer, puede poner el foco en la pasividad, ¿no? En el daño sufrido. El término sobreviviente busca resaltar la resiliencia, la agencia, la fortaleza de la persona que ha pasado por esa experiencia traumática y sigue adelante. Entiendo. Reconoce su lucha y su capacidad de reconstrucción. Pone el énfasis en la fortaleza y en la valentía que implica denunciar, me imagino, después de todo lo pasado. Exacto. Y esto se conecta con otra disposición clave de BLM que el análisis resalta mucho. ¿Cuál? La prohibición explícita de infligir, y cito, danos, retaliaciones o discriminaciones contra quien denuncia o afirma haber sido ofendido. Ah, claro, proteger de represalias. Justo. Es una forma de proteger a la persona no solo del abuso original, que ya es terrible, sino también de las posibles represalias por haber hablado. Y el lenguaje de sobreviviente acompaña esa protección, valida su acto. Muy bien. Entonces, se reconoce la dignidad, se protege de represalias. ¿Cuál es el siguiente paso práctico según este nuevo enfoque? El documento habla de acogimiento, acogida. El acogimiento sí. Podemos traducirlo como acogida, recepción. Y BLM es bastante específico aquí. No se trata solo de una bienvenida amable y ya. ¿Qué implica entonces? Detalla la obligación institucional de proporcionar escucha activa, acompañamiento pastoral y, muy importante, y aquí está el cambio, asistencia médica, terapéutica y psicológica. ¡Wow! Eso sí que suena a un cambio significativo. Asistencia médica y psicológica como obligación dentro de la iglesia. Correcto. Y aquí es donde el lenguaje tiene implicaciones muy, muy concretas, estructurales y financieras. Claro, porque eso cuesta dinero. Exacto. Al detallar la necesidad de este tipo de asistencia, se reconoce explícitamente la profundidad del trauma que causa el abuso sexual y de poder. Ajá. Exige una intervención especializada que, bueno, a menudo va más allá de los recursos pastorales tradicionales que puede tener una parroquia o una diócesis. Lógico. Implica que la institución tiene que invertir recursos, contratar personal cualificado o establecer convenios con profesionales externos. La dignidad y el cuidado, entonces, no son solo conceptos abstractos, ¿ves? Tienen un costo operativo que la Iglesia se compromete a asumir, al menos, en el papel. Esto nos lleva a otro punto que el análisis marca como potencialmente transformador, el fin del silencio impuesto. Uno de los giros más radicales que introduce BELM y que el documento que analizamos enfatiza muchísimo. ¿Qué dice exactamente? La norma dice textualmente, y esto es importante, no puede ser impuesto cualquier vínculo de silencio a quien faça denuncia
a la persona que afirma ter sido ofendida y a las testigos. A ver, o sea, prohibido imponer silencio al denunciante, a la presunta víctima y a los testigos. Exactamente eso. Prohibido. Eso es enorme. Porque históricamente la confidencialidad mal entendida o el secreto impuesto directamente eran herramientas clave, ¿no? Para controlar la información y a menudo para el encubrimiento. Precisamente. Esta prohibición explícita es un golpe directo a esa cultura del secreto. Intenta devolver el control de la narrativa a quien ha sufrido el daño. Claro. Elimina una herramienta fundamental que permitía a la institución manejar la crisis a puerta cerrada. Ahora, la persona tiene el derecho, protegido canónicamente, de contar su historia. Impresionante. Obliga a la institución a operar bajo un nuevo paradigma, donde la verdad, contada por los sobrevivientes, tiene espacio y protección legal para ser escuchada. Al menos en teoría. Es fascinante el poder que puede tener una sola frase en un documento normativo, ¿eh? Sin duda. Ahora, hablemos de la responsabilidad institucional, the accountability. ¿Cómo se estructura esto en términos de lenguaje y procedimientos para que no quede solo en buenas intenciones? Bueno, primero, exige claridad en los canales de denuncia. El análisis menciona que BLEM pide establecer, cito de nuevo, organismos o servicios fácilmente accesibles al público para recibir denuncias. La clave ahí es fácilmente accesibles, imagino. Totalmente. No puede ser un laberinto burocrático. Cualquier persona, sea laico o clérigo, debería poder encontrar fácilmente dónde y cómo denunciar, sin trabas. Y se vuelve a la obligación de denunciar de la que hablábamos antes. Sí, se refuerza. La obligación de denunciar prontamente para clérigos y religiosos. Se elimina la discrecionalidad. No es opcional, es un mandato. Ajá. Y una vez recibida la denuncia por la autoridad local, pongamos un obispo, ésta debe transmitirla sem demora, sin retraso, a las instancias superiores competentes, especialmente si involucra a otros obispos o figuras de alto rango. O sea, agilidad. Exacto. El lenguaje aquí busca combatir la inercia, ese dejar pasar que tanto daño hizo en el pasado. ¿Y quién investiga a quién? Porque uno de los grandes problemas históricos era que a veces parecía que el sistema se investigaba a sí mismo, ¿no? Con resultados, bueno, previsibles. Exacto. Ese era un punto crítico. Velm intenta abordar eso estableciendo una cadena de responsabilidad más clara y con algunos mecanismos para evitar esa autorregulación ineficaz. ¿Cómo? Identifica figuras y organismos clave. Primero está el dicasterio competente en Roma. La autoridad central. Eso es, que supervisa, recibe informes y puede encargar o llevar a cabo investigaciones. Asegura una visión global, digamos. Ok. ¿Y luego? Segundo, y muy importante para casos que involucran obispos, está la figura del metropolita. El metropolita. ¿Qué papel juega exactamente? El metropolita es el arzobispo que preside una provincia eclesiástica, o sea, un grupo de diócesis. Ajá. Cuando hay una denuncia contra un obispo de su provincia, Velm establece que, por lo general, es el metropolita quien recibe el encargo de la Santa Sede para realizar la investigación preliminar. Entiendo. ¿Y por qué él? Aquí lo crucial. Se busca que sea un metropolita ajeno a la diócesis del investigado, para intentar garantizar mayor objetividad. Ah, eso es interesante. ¿Y por qué es tan relevante que investigue esta figura y no, por ejemplo, el propio Vaticano directamente o alguien de la misma diócesis? La norma lo dice claramente. Debe actuar con imparcialidad e libre de conflicto de intereses. Imparcialidad y libre de conflicto de intereses. Claro. La elección del metropolita, externo a la diócesis investigada pero que conoce el contexto regional, es un intento explícito de romper los posibles círculos de protección mutua o de compadrazgo, que podrían darse si la investigación la hiciera alguien demasiado cercano, jerárquica o personalmente al acusado. Tiene sentido. Reconoce que el conflicto de intereses es un riesgo real. Y trata de mitigarlo. También existen figuras equivalentes, las autoridades orientales, para las iglesias católicas orientales, claro. Entendido. Se busca un grado de independencia dentro de la propia estructura. ¿Y quiénes están sujetos a estas normas específicas de investigación y rendición de cuentas? ¿A quién aplica todo esto? El foco está puesto en la alta jerarquía. Cardenales, patriarcas, obispos, tanto los diocesanos como los titulares, nuncios apostólicos y también los moderadores supremos de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica.
O sea, los líderes de las órdenes y congregaciones religiosas. Exacto. Y aquí entra otro término latino clave que usa el documento: durante munere. Durante munere. Durante el cargo. Mientras ejercen. Exactamente. Durante el ejercicio del cargo. Esta precisión es fundamental, ¿Por qué? porque subraya que el tipo de delito que se aborda aquí, especialmente cuando lo comete alguien de la jerarquía o un líder religioso, no se ve simplemente como un pecado privado de un individuo. Ah, claro. Se considera un delito funcional, un abuso cometido en el ejercicio de su autoridad, de su poder, de la confianza depositada en esa persona por su rol eclesiástico. O sea, no es un acto aislado de la persona, sino ligado a su posición. Justo, el abuso puede ser el acto mismo o el encubrimiento de actos de otros. Por eso, la rendición de cuentas, la accountability, es inherente a la función de liderazgo. No puedes separar el cargo de la responsabilidad por los actos cometidos al amparo de ese cargo. Solo esto que estamos desgranando, la claridad terminológica, el foco en la dignidad, la prohibición del silencio, la estructura de responsabilidad con figuras como el metropolita, el concepto de durante munere, parece apuntar a construir algo más grande, ¿no? Algo más que el propio proceso legal. El análisis habla de una cultura de cuidado. Así es. Ese es el término que se propone para reemplazar activamente la cultura del secreto, o la cultura de la impunidad, que, bueno, según muchos análisis, prevaleció durante demasiado tiempo. Una cultura de cuidado. Se plantea como un objetivo, que implica prevención. O sea, no solo reaccionar, sino actuar antes, y formación continua. Ajá. La idea es integrar todo este nuevo vocabulario, este nuevo enfoque, en los seminarios, en la formación permanente de clérigos, religiosos y también laicos comprometidos. Que cale. Y dentro de esta cultura, el concepto de tutela, protección parece ser bastante amplio, por lo que decías. Lo es. El análisis destaca que la tutela en BELM abarca varias dimensiones. La protección y asistencia a las personas ofendidas, claro, pero también la seguridad y la confidencialidad adecuada de los datos que se recopilan durante la investigación. Ujú. Y fundamentalmente, la ya mencionada prohibición de cualquier tipo de retaliación contra denunciantes o testigos. Protegerlos activamente. Pero mencionas confidencialidad adecuada. Ahí me surge una duda. ¿No hay una tensión ahí con la transparencia y con la prohibición de imponer silencio al denunciante? ¿Cómo se maneja eso? Es una tensión muy real. Y muy delicada, ¿sí? La tutela también debe equilibrarse con otros principios canónicos importantes, como la presunción de inocencia del acusado hasta que se demuestre lo contrario, y la protección de la buena fama de todas las personas involucradas. Claro, es complicado. El desafío, como señala el análisis, es crucial. ¿Cómo garantizar la confidencialidad necesaria para un proceso justo y proteger la reputación de todos, sin que esto se convierta en una excusa para volver a imponer, por la puerta de atrás, ese silencio que ahora está explícitamente prohibido para el denunciante o sobreviviente? Qué difícil equilibrio. La transparencia, especialmente hacia quien ha sufrido el daño, debe ser prioritaria para asegurar la justicia. No puede sacrificarse en el altar de proteger la reputación institucional a toda costa. Ese parece ser el espíritu. Un equilibrio muy complejo, sin duda. El análisis también menciona que la protección se extiende explícitamente no solo a menores, sino también a adultos vulnerables. Ujú. Adultos vulnerables. ¿Por qué es importante esta especificación? Es crucial porque reconoce una realidad que a menudo se invisibilizaba. La vulnerabilidad en el contexto eclesiástico no se limita a una condición preexistente como podría ser una discapacidad física o intelectual. Entonces, A menudo, la vulnerabilidad es una consecuencia directa de la dinámica de poder desigual, la que es inherente a la relación pastoral, espiritual o jerárquica. entiendo. Una persona adulta puede encontrarse en una situación de dependencia emocional, espiritual, incluso material, que la hace vulnerable al abuso de poder, a la manipulación o al abuso sexual por parte de una figura de autoridad religiosa. Claro, no es solo la edad. Exacto. Incluirlos explícitamente amplía el espectro de protección y reconoce esta dinámica específica del contexto eclesiástico. Muy claro. Para ir sintetizando,
porque hemos tocado muchos puntos, el análisis del documento Linguagem da Salvaguarda culmina identificando 10 palabras o conceptos esenciales, como los pilares de toda esta nueva arquitectura lingüística y enfoque. ¿Podríamos repasarlos brevemente para tener una visión de conjunto? Claro, claro. Son como los ejes sobre los que pivota este intento de cambio cultural a través del lenguaje. A ver, 1. Dignidad, el fundamento ético, ¿no? El valor absoluto de cada persona. 2. Tolerancia cero, el principio operativo clave. No aceptación del abuso y acción inmediata, sin peros. 3. Responsabilidad. La rendición de cuentas, la accountability de los líderes vinculada al ejercicio del cargo durante Munere. 4. Denuncia. La obligación activa de reportar, diseñada para romper el muro de silencio. El no te calles. 5. Acogida. La respuesta inicial, que debe ser integral, incluyendo apoyo médico y psicológico, como decíamos. 6. Transparencia. La honestidad en los procesos y la comunicación, como antídoto al secreto. 7. Tutela. La protección en sentido amplio, asistencia, seguridad, no represalias, pero balanceada con otros derechos. 8. Prevención. El enfoque proactivo a través de la formación y la creación de ambientes seguros. Ir antes del problema. 9. Metropolita. La figura clave en la investigación de obispos, buscando esa imparcialidad. Y, finalmente, cuidado, el término paraguas que engloba la nueva cultura a la que se aspira, opuesta al ocultamiento. Es evidente que hay un esfuerzo muy consciente aquí, muy estructurado. Se está intentando usar el lenguaje no como un simple descriptor, sino como una palanca, ¿no? Para mover a una institución enorme desde una postura históricamente defensiva hacia una de responsabilidad proactiva. Totalmente. La pregunta del millón es si estas palabras lograrán, permear la realidad, si bajarán del papel. Esa es la cuestión fundamental, claro. Y es vital entender que el intento va más allá de lo simbólico. No son solo palabras bonitas. ¿Por qué lo dices? Porque cuando se exige asistencia médica, terapéutica y psicológica como parte del acolimiento, se están asumiendo compromisos estructurales y financieros tangibles, reales. Claro. La Iglesia se obliga a sí misma, normativamente, a invertir recursos en la sanación del daño causado. Eso no es menor. Cierto. Y, como decíamos antes, la prohibición del silencio impuesto al denunciante es quizá el cambio con mayor potencial transformador en la práctica diaria, si se aplica rigurosamente. Claro está. ¿Por qué el más transformador? Porque devuelve la voz y la agencia a quienes fueron silenciados, y obliga a la institución a confrontar las narrativas de los sobrevivientes sin el escudo del secreto. Es enfrentar la verdad que cuentan. Queda clarísimo el peso que pueden tener las palabras. Definen realidades, crean expectativas y en este caso intentan rediseñar una cultura entera. Impresionante. Sin duda. Y esto nos lleva quizá a una reflexión final para quien nos escucha. A ver. En el día a día de las parroquias, las diócesis, las comunidades religiosas, Buena pregunta. ¿existen mecanismos de auditoría independientes ¿Transparentes? que aseguren que esta cultura de cuidado no se quede solo en el papel, sino que transforme de verdad la experiencia de seguridad y rendición de cuentas para los fieles? ¿Cómo se vive este nuevo lenguaje más allá de los documentos oficiales? Esa es la cuestión. Exacto. ¿Cómo se vive? Preguntas cruciales que seguramente seguirán generando debate y análisis en el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un tema tan complejo y tan relevante. Gracias a ti. Un gusto.